Buenas tardes, profesor Francisco Muñoz. A continuación, nombraremos los temas a hablar. Primero, buenas prácticas de manufactura. Segundo, decreto número 2278 de 1982. 3. Decreto número 2162 de 1983. Cuarto, resolución número 7992 de 1991. Primero, las buenas prácticas de manufactura son las normas básicas de gestión de calidad de una empresa alimentaria. En las buenas prácticas de manufactura están todas las prácticas higiénicas, cómo debo lavar, cómo debo operar, de los procedimientos del operario y qué tipos de procesos me llevan a generar un alimento más sano. Para tener alimentos más seguros debemos tener implementados o certificados sistemas de calidad. Como primera medida, ahora leemos sobre las incumbencias técnicas de las buenas prácticas de manufactura. Primero, si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para el consumo, debe aislarse y roturarse claramente. Hay que tener en cuenta que las medidas para evitar la contaminación químicas, físicas, microbiológicas son específicas para cada establecimiento elaborador. Las materias primas deben ser almacenadas en condiciones apropiadas para que aseguren la protección contra contaminantes. El depósito debe estar alejado de los productos terminados para impedir la contaminación cruzada. Además, debe tenerse en cuenta las condiciones óptimas de almacenamiento como temperatura, humedad, ventilación e iluminación. Segundo punto, establecimientos. Dentro de esta incumbencia hay que tener en cuenta dos ejes muy importantes. Primero, la estructura y segundo, la higiene. En la estructura del establecimiento no tiene que estar ubicado en zonas que se inunden, que contengan olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación que puedan afectar la calidad del producto que elaboran. Las vías de tránsito interno deben tener una superficie pavimentada que permitan la circulación de camiones, transportes internos y contenedores. En los edificios e instalaciones las estructuras deben ser sólidas y sanitariamente adecuadas, y el material no debe transmitir sustancias indeseables. Las aberturas deben impedir la entrada de animales domésticos, insectos, roedores, moscas y contaminantes del medio ambiente como humo, polvo y vapor. Asimismo, deben existir tabiques o separaciones para impedir la contaminación cruzada, como lo habíamos mencionado anteriormente. El espacio debe ser amplio y los empleados deben tener presente que la operación que realizan en cada sección para impedir esta contaminación. Segundo, la higiene. Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en un buen estado higiénico, de conservación y de funcionamiento. Para la limpieza y desinfección es necesario utilizar productos que no tengan olor, ya que pueden producir contaminaciones, además de enmascarar otros olores. 3. El personal. Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas e importantes, hay que enmarcar las más importantes. Como primera instancia, debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades contagiosas entre los manipuladores. Por eso, las personas que están en contacto con los alimentos deben someterse a exámenes médicos, no solamente previamente al ingreso, sino periódicamente en el momento que se manipula el alimento. Cualquier persona que reciba síntomas, si tiene alguna enfermedad, debe comunicarlo inmediatamente al supervisor. Por otra parte, ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos o superficies en contacto con alimentos hasta su alta médica. Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente, minuciosa, con un agente de limpieza autorizado, con agua potable y con un cepillo. Debe realizarse antes de iniciar el trabajo. Inmediatamente después de haber hecho uso de los retrenes, debes de haber manipulado material contaminado y todas las veces que las manos se vuelvan con un factor contaminante, debemos volverlo a hacer. Cuarto, higiene en la elaboración. Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios aspectos para lograr una higiene correcta y un alimento de calidad. Las materias primas utilizadas no deben contener parásitos, microorganismos o sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas. Todas las materias primas deben ser inspeccionadas antes de ser utilizadas. En caso necesario, debe realizarse un ensayo de laboratorio
y, como se mencionó anteriormente, debe almacenarse en lugares que mantengan las condiciones que evite su deterioro y su contaminación. Quinto, almacenamiento y transporte de las materias primas y producto final. Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse en condiciones óptimas para impedir la contaminación y o proliferación de microorganismos. De esta manera, se protege la alteración y posibles daños del recipiente. Durante el almacenamiento hay que realizar una inspección periódica de productos terminados y, como ya se puede decir, no deben de dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las materias primas. Los vehículos de transporte deben estar autorizados por un organismo competente y recibir un tratamiento higiénico similar al que se está estableciendo. Los alimentos refrigerados o congelados deben de tener un transporte equipado especialmente, que cuente con medios para verificar la humedad y la temperatura adecuada. Sexto, control de procesos en la producción. Para tener un resultado óptimo, las buenas prácticas de manufactura son necesarios ciertos controles que aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los criterios para lograr la calidad esperada en un alimento, garantizar la inocuidad y la genuidad de los alimentos. Los controles sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos, microbiológicos. Para verificar que los controles se lleven a cabo correctamente, debe realizarse análisis que monitoreen los parámetros indicados en los procesos. Así como también debemos que tener en cuenta que las buenas prácticas de manufactura son necesarias para cualquier empresa, ya que nos ayudan a tener alimentos más seguros, para implementar y certificar más la calidad. Hay que capacitar al personal que trabaje en la higiene y sus cualidades y el orden dentro de las elaboraciones. Así como también hay que tener en cuenta los recipientes, en qué forma y los químicos que vamos a utilizar para la limpieza de estos mismos. Esto permite estandarizar, bajar la contaminación, aumentar. Segundo, decreto número 2278 del 2 de agosto de 1982, por el cual se reglamenta parcialmente en el título 5 de la Ley 09 de 1979 en cuanto al sacrificio de animales de abasto público 09 para consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne. A continuación, vamos a hacer un breve resumen de los títulos y capítulos más importantes de este decreto. Título 1. De los mataderos de animales de abasto públicos distinto de los de aves y sus funcionamientos. Capítulo 1. De la clasificación de los mataderos y sus requisitos. Los mataderos se clasifican de diferentes formas. Están los de clase 1, 2, 3, 4 y mínimos. Estos deben tener un requerimiento para poder operar. Deberán contar con la maquinaria necesaria dependiendo de qué clase de matadero sea. Procedencia y destinos de la carne. La carne es procesada en los mataderos clase 1, puede ser exportada o para el consumo nacional. La clase 2, consumo nacional, y el resto solo podrá ser suministrada en la localidad. Capítulo 2. De las características de las diferentes áreas, dependencias y demás requisitos básicos de los mataderos. Nos dicen cuáles son los requerimientos de cómo construir nuestro matadero, con el fin de no perjudicar el medio ambiente y zonas aledañas, y sea en el cerco o corrales dependiendo de la especie de animal, y esta a su vez debe estar a cierta distancia de la zona del proceso. Debe tener una óptima separación de especies, ya que cada una corresponde a características diferentes de manejo, transporte hacia los corrales y de sacrificio. Las zonas de sacrificio deben seguir los requisitos de limpieza y construcción, deben tener materiales higiénicos sanitarios, ya sea en sus paredes, ventanas y techos. La zona del proceso, al igual que las demás, deben cumplir sus requerimientos para poder operar, tener un desagüe por fuera de la cerca, definir y distinguir apropiadamente las zonas de trabajo, como es el área de necropsia, sala de horeo, sala de refrigeración, incinerador, sección de calderas, área de almacenamiento, entre otras. Capítulo 3. De la localización, diseño y construcción de los mataderos. El Ministerio de Salud aprobará mediante una autorización sanitaria de construcción o de remodelación la localidad de diseño y construcción de cualquier matadero tipo 1, 2, 3 en el territorio nacional. La localización del matadero debe cumplir unos requisitos como sus funciones, agua potable, energía y facilidades del tratamiento.
Tampoco debe estar cerca de otras construcciones como industriales o viviendas. Para la ubicación de los mataderos debe ser aprobada para la oficina correspondencia de la localidad. Como segunda instancia, tenemos el capítulo cuarto de los equipos y dotaciones básicas de los mataderos. Los mataderos deben de tener equipos apropiados para el manejo de especies de consumo humano. Dichos equipos deberán estar bajo los reglamentos de higiene y fácil acceso. Para esto mismo, esto se deberá ser supervisado por un inspector que el ministerio asigne. Debidamente se deberán tomar medidas de precaución para el manejo de agentes desinfectantes, ya que no pueden estar en contacto con la carne. Estas sustancias tóxicas solo pueden manejar el personal autorizado y capacitado por motivos de seguridad. Capítulo 5 del personal de los mataderos. El personal postulado a manipular la carne deberá someterse a exámenes médicos para quitar sospecha de alguna enfermedad o ya sea por otra clase de herida abierta. Capítulo 6. Del ingreso de los animales de consumo humano a los mataderos y su registro. Los animales admitidos se llevarán a un respectivo corral bajo la supervisión de un inspector y los certificados debidamente correspondidos. Un animal o un lote de animales no es admitido si no cumple los requisitos de documentación o porque han sido sometidos a tratamientos o vacunados. El matadero deberá llevar un control de las especies que entran y estos mismos de los que salen. Capítulo 7. De la inspección ante mortem. Antes de ingresar los animales a la zona de sacrificio, deberá hacerse la inspección del ante mortem 2 horas con anticipación. Este examen debe hacerse con suficiente luz. Esta inspección se hace con el fin de que se procese la carne apta para el consumo humano. Además de esto, no contaminar las herramientas del trabajo y salas de operación. Cuando ya sea por terminado la inspección, se podrá autorizar el sacrificio. Capítulo 8 del sacrificio y el faenamiento. No se permite el ingreso a personas que no sean autorizadas. No se permite el sacrificio de un animal con anticipación de 12 horas de haber sido llevado al corral. Se autoriza como métodos de insensibilización la pistola neumática, la denervación por puntilla y el choque eléctrico. Las cabezas de los animales deberán ser lavadas y separadas previamente para la inspección del post-mortem. Los fetos no podrán ser aptos para el consumo humano y esto deberá ser supervisado por un médico veterinario. Orden de la inspección. Se tiene un orden específico para los exámenes y corte del animal. Si algún órgano de este animal resulta con alguna anomalía, este será sacado y dependiendo del médico veterinario hará los exámenes correspondientes y así determinar si se decomisa o se determinará su destino final. Cabeza y lengua de los bovinos. Se hace una inspección de toda parte de la cabeza para destacar cualquier anomalía que exista en el animal. Vísceras de bovinos. Estos animales se examinarán las siguientes vísceras: pulmones, corazón, esófago, hígado, vaso, aparato gastrointestinal, riñones, úteros, testículos, entre otros. Cabeza, lengua de los bovinos y caprinos. Se hace igual en los bovinos. Se examina la cabeza para que desarrolle para tener mejor acceso a las demás partes. Vísceras de bovinos y caprinos. Estos animales examinarán las vísceras, aparato intestinal, vaso, como los mismos anteriores que mencionamos anteriormente. Capítulo 10. Dictamen destino final de los productos. Se deberá haber un último examen para antes de llevar a los consumidores y así evitar la contaminación en la carne. Esta parte se enfoca en la parte de administración del producto ya terminado, o sea, la carne, ya sea como físicamente, su olor, sabor, etc. También debemos saber por qué razones no debemos sacrificar un animal en parto y procedimientos en caso de un sacrificio de un animal. De las características de las diferentes áreas, dependencias y dotaciones generales de los mataderos de aves. Los mataderos de aves deberán estar suministrados de agua para poder llevar a cabo una higiene en hora de transportar las aves. Estas aves deberán estar dotadas de agua suministrada en el carro transportador para ir respondiendo a la consumidora. A la hora del procesamiento, las aves deberán ser llevadas a las zonas de operación. Esta debe cumplir con los requisitos ya estipulados en el manejo de las aves. Ingresos de las aves en el matadero. Las aves son llevadas a la planta procesadora vivas en jaulas. No se procesan aves muertas ya que va a ser inspeccionado por el médico veterinario. De la inspección ante mortem.
Las aves deben pasar por esta inspección el mismo día del sacrificio. No deberán presentar síntomas ni anomalías, sino retenidas por el médico veterinario y así ver si son tratadas o no. El sacrificio, el único método que se permite en la insensibilización de las aves, va a ser de choque eléctrico, con un tiempo de sangrado mínimo de 90 segundos y no una humedad superior al 13%. Del transporte de las aves en canal. Para la transportación de aves en canal deberán seguir una serie de reglas como canastas inalterable, no toxina y no deteriorable. Estas deben estar empacadas en una bolsa de polietileno, ya que se puede almacenar más de una, pero teniendo en cuenta el reglamento que se estipule. Título 5. De la vigilancia, el control y las sanciones. Las medidas preventivas y de seguridad de la vigilancia y control epidemiológico. Se deberá cumplir las normas que dicta el decreto. Se mantendrá haciendo un chequeo si lo que están cumpliendo o no. El inspector mirará las condiciones del establecimiento si cumplen el reglamento establecido. Capítulo 2. De las sanciones. Se sancionan los establecimientos que no cumplan con las normas. Van a ser desde una suma equivalente a 10.000 salarios mínimos legales vigentes hasta el cierre parcial o total del establecimiento. Como resumiendo final y conclusión que yo entiendo de este decreto, es que aquí nos ayudan a tener una carne más adecuada y a que los mataderos cumplan con todas las normas necesarias para que asimismo nos brinden un alimento sano y con cero contaminación para el beneficio humano, y que cada uno de los trabajadores tenga en cuenta las normas de cómo entrar, cómo salir y el procesamiento de cada una de las series del proceso que se llevará a cabo. Tercero, decreto número 2162 del 1 de agosto de 1983. El Ministerio de Salud crea el decreto número 2162, en el cual decreta la producción, procesamiento, transporte y expendio de los productos cárnicos procesados. En este decreto vamos a hablar en general, o bueno, lo que yo entendí es que en este decreto es donde vamos a ver los diferentes productos que se pueden extraer de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Las diferentes formas de preparación de la carne, podría decirse así. A continuación, también vamos a hablar de los capítulos más importantes en este decreto. Disposiciones generales y definiciones. Los productos cárnicos procesados, comercializados, transportados y expendidos a nivel nacional, estos deberán estar sometidos a la disposición del decreto. Se dictan unas definiciones para saber qué productos se hacen a la hora del sacrificio de un animal. De las plantas de productos procesadas. Se denomina así la planta de producción de cárnicos para el consumo humano. Este deberá tener una autorización para poder operar este producto y llevar a cabo las normas de sanidad que implantan los decretos ya establecidos para estos establecimientos. Deberá tener unas áreas de operación en distintos puntos establecidos por su respectiva maquinaria para poder tener un óptimo desempeño al ser procesado. Esto debe tener como mínimo unas secciones que en las producciones, servicios y en la administración. De la recepción de la carne. En esta área de recepción deberá estar aislada el ambiente exterior para evitar contaminantes que dañen la carne. De las cámaras frigoríficas para almacenamiento de la carne. Estas cámaras deberán tener unos requerimientos específicos para mantener preservada la carne. Este no debe almacenar objetos diferentes a lo mencionado. Este debe utilizarse medianamente a una temperatura de 0 grados centígrados a 4 grados centígrados. En cuanto a la congelación de este, deberá optar por una temperatura a menos 18 grados centígrados para poder preservar la carne por más tiempo. Estos deberán estar separados por especies para evitar la contaminación entre ellas mismas. Es decir, si tenemos la carne de las vacas, hay que colocarla en diferentes áreas donde tenemos las carnes de las aves y así con los diferentes tipos de animales de sacrificio. Del área de la elaboración. Para esta área se necesita un equipo mínimo para el procesamiento de la carne. Este deberá estar en un aire libre de contaminación. No deberá estar expuesta al ambiente exterior y no deberá ser a los 15 grados
centígrados, debe estar en óptimas condiciones e higiénicamente. Del área de la producción del jamón. Se requiere esta área exclusiva para la operación del jamón. Esta debe requerir un mínimo de herramientas para su producción. Debe estar bajo las normas que rige este decreto. Capítulo 3. De la clasificación de los productos. Estos se clasifican como productos procesados cocidos, productos procesados crudos y productos procesados enlatados. Productos procesados cocidos. Estos productos son procesados térmicamente, sean o no embutidos. Estos se clasifican así: la salchicha, cábano, salchichón, mortadela, jamoneta, carne de diablo, tocineta, entre otros. Productos procesados cocidos no embutidos. Los productos no embutidos no deberán exceder una fecha de vencimiento no más de 30 días. Estos productos son jamón cocido, el pernil, queso de cabeza y albóndiga. Productos procesados crudos. Esos son procesados con tratamiento térmico, sean o no embutidos. Estos se clasifican en productos procesados crudos frescos y productos procesados crudos maduros. Productos procesados crudos frescos. Esos son los que están procesados a base de carne y grasa del animal con una duración limitada. Estos se clasifican en chorizo fresco y longaniza, hamburguesa y albóndiga. Estos deberán estar a una temperatura de menos 20 grados a menos 10 grados centígrados. Estos productos procesados crudos maduros. Estos productos son procesados dejándose madurar no máximo de 30 días. Estos productos deben ser embutidos y ahumados y se clasifican en salchicha, jamón crudo o madurado. Productos procesados enlatados. La producción de estos enlatados se basa en carne y grasa, ya siendo una manipulación con aditivos químicos y aprobados por el Ministerio de Salud, y son aquellos que herméticamente para su comercialización, estos se clasifican en albóndiga enlatada, carne cruda enlatada, carne de diablo, jamón cocido enlatado, carne almuerzo, pasta de hígado enlatado, entre otros, que deben ser almacenados a temperatura ambiente a no más de 12 años, es decir, su conservación. De las medidas sanitarias de seguridad y de sanciones. Se deberán cumplir las normas de sanidad para poder operar la carne. Si no se rige estos decretos, podrá adquirir sanciones. En general, este decreto, por lo que yo entiendo, nos ayuda a saber más en realidad qué es lo que nos estamos comiendo, qué es lo que le ingieren a cada uno de estos productos, las fechas y de cómo también tienen que estar manipulados dependiendo la norma que en este decreto nos dicta. Cuarto, resolución número 7992 de 1991, como último tema a hablar, por el cual se reglamenta parcialmente en el título 5 de la Ley 09 de 1979, en lo cual relacionado con la elaboración, conservación y comercialización de jugos concentrados, néctares, pulpas azucaradas y refrescos de frutas. A continuación, vamos a hablar de lo más importante en esa resolución, lo más relevante que nos interesa saber. En el capítulo 1, artículo 1, ámbito de aplicación. Los jugos concentrados, néctares, frutas de refrescos, porque produzcan, importen, exporten, transporten, envasen y comercialicen en el territorio nacional, deben cumplir con las normas de la presente resolución y las disposiciones complementarias que en el desarrollo de la misma fundamenten la ley dicta el Ministerio de Salud. Artículo 2, concentración de las frutas. Es el producto elaborado mediante la extracción parcial del agua, constitución el jugo o la pulpa de la fruta. En este proceso, ¿qué se hace? Se extrae toda el agua en sí de la fruta para obtener más concentración del jugo y así poder hacer varias derivaciones como néctares y jugos en general. Jugo de la fruta. Es el líquido obtenido al exprimir algunas clases de frutas frescas, maduras, limpias, sin diluir, concentrar o fermentar. También se considera jugo los productos obtenidos a partir de jugos concentrados, clasificados, congelados o deshidratados a los cuales se le ha agregado solamente agua en cantidad tal que restituya la eliminada en su proceso. Néctares de frutas. El producto elaborado con jugo, pulpa o concentrado de frutas
adicionado de agua, aditivos e ingredientes permitidos en la presente resolución. Pulpa azucarada de frutas. Es el producto elaborado con pulpas o concentrado de frutas con un contenido mínimo del 60% de fruta y adicionando el azúcar. Pulpa azucarada de frutas. Es el producto elaborado con pulpas concentradas de frutas o con un contenido mínimo del 60% de fruta y adicionado de azúcar. Pulpa de fruta. Es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la deshidratación y tamizado de la fracción comestible de frutas frescas, sanas, maduras y limpias. Refresco de frutas. Es el producto elaborado con jugos o pulpa de frutas frescas con su concentrado de frutas reconstituido, adicionado con frutas, saborizantes y colorantes permitidos en la presente resolución. Artículo 3. De las convenciones en materia de requisitos microbiológicos para efectos de identificación en los índices microbiológicos permisibles para los diferentes productos objeto de la reglamentación, se adoptan las siguientes convenciones. N es igual al número de muestras a examinar. M es el índice máximo permisible para identificar el nivel de una buena calidad. La M mayúscula indica el máximo permisible para identificar un nivel aceptable en la fruta. La C, número máximo de muestras permisibles con resultado entre M y M mayúscula, es decir, las muestras a examinar y el máximo permisible para identificar. Le hace menor cada una de las diferentes formas de clasificación de la fruta. Artículo 4. Condiciones para su elaboración. Los jugos y frutas deben envasarse en condiciones sanitarias apropiadas con frutas frescas, sanas y limpias. Artículo 5. De las características de los jugos y pulpa de frutas, los jugos y pulpa de frutas deben presentar las siguientes características. A. Organolépticas. ¿Esto qué quiere decir? Los jugos y pulpas de frutas deben estar libres de materias extrañas, admitiéndose una separación en fases y la presencia mínima de trozos, partículas oscuras propias de la fruta utilizada y libre de sabores extraños. B. Físico-químicas. Las características físico-químicas de los jugos y pulpa de frutas deben estar previamente ya vistos para sí mismo hacer una buena elaboración en las diferentes facetas que podemos hacer de la fruta, ya sea néctar, jugos, extracción de agua en general. 2. Aditivos. Tenemos en general lo que son antioxidantes, colorantes, conservantes, acidulantes, endulcorantes artificiales, enzimas grado alimenticio. Como primera instancia, los antioxidantes, cuando se declare como vitamina C en el producto, se debe accionar un mínimo del 60% de la recomendación. Colorantes naturales. Los colorantes naturales deben estar en conformidad con las condiciones y requisitos previos. Conservantes, ácido benzoico y sus sales de calcio, potasio y sodio en cantidad máxima de 1000 miligramos por kilogramo expresado como ácido benzoico. También tenemos los acidulantes. ¿Qué podemos utilizar? Ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico, ácido fumárico, perdón. Estos ácidos los podemos utilizar en las diferentes formas de elaboración en las frutas. Tenemos también los edulcorantes artificiales. Conforme a lo establecido en la resolución, asimismo podremos implementarlos en esta norma. Tenemos las enzimas grado alimenticio, de acuerdo también con las normas permitidas en el Codex Alimentarius. Artículo 7. En la elaboración de pulpas se pueden utilizar los siguientes aditivos. También, como decíamos anteriormente, están los antioxidantes y conservantes, que se declara la fruta C, la vitamina C en un mínimo de 60%, fijada en la resolución número de 1984. Como también los conservantes que se permiten la adición de frutas solo con pulpas congeladas. Capítulo 3 de los concentrados de frutas, características de los concentrados de frutas. Están las fisicoquímicas.
Para que se puedan considerar como concentrados, los jugos o pulpas deberán someterse a una evaporación o cualquier otro proceso térmico. También tenemos en el artículo 13 de los aditivos, conservantes, antioxidantes en general también, y en el artículo 14 en sustancias no permitidas. En los concentrados de frutas no se permite la adición de sustancias aditivas diferentes de los indicados en el artículo anterior. Los nombramos varias veces para tenerlos muy en cuenta en la elaboración de cualquier proceso. En el artículo 15, límite de defectos. En los concentrados de frutas se admite un máximo de 10 defectos visuales, no mayor a 2 milímetros en 10 gramos de muestra analizada. De los néctares de frutas, artículo 18 de las características de los néctares de frutas deben presentar las siguientes características. Tenemos los organolépticos, como también los mencionábamos anteriormente. Los néctares son frutas en líquidos libres de bacterias y sabores extraños. Deben poseer color uniforme y olor semejante al de la fruta. Los físico-químicas son solubles por lectura refractométrica. Tenemos el pH a 20 grados, la acidez titulable expresada como ácido hidro en porcentajes también. A continuación, los néctares de frutas que sean sometidos a procesos de esterilización comercial deben cumplir con la prueba de esterilidad siguiente: incubar en sus envases originados 2 muestras a 32 grados y otras 2 muestras en 35 grados durante 10 días, al cabo de los cuales no deben presentar crecimiento microbiano. Están los colorantes. Se pueden utilizar los colorantes naturales de acuerdo con cada resolución. Es decir, acá solamente se pueden, o pues no solamente, dependiendo también la modalidad que le vayamos a hacer a la fruta, se pueda utilizar colorantes artificiales o naturales. Pero lo más recomendable es utilizar colorantes naturales que nos benefician más. Únicamente los néctares de guayaba y fresa se permiten para la adición de colorantes artificiales, como ya lo habíamos dicho anteriormente. También tenemos en el artículo 24 la denominación. Los néctares de fruta se designan con la palabra néctar de seguido del nombre de la fruta utilizada. Este producto elaborado con 2 o más frutas que deben aparecer en el rótulo del nombre de las frutas utilizadas. Se permite la utilización de nombre de fantasía siempre y cuando aparezca el rótulo de la denominación anterior bien legible. De los refrescos de las frutas, artículo 25. Condiciones para su elaboración. Los refrescos de frutas deben elaborarse en condiciones sanitarias apropiadas con frutas frescas, sanas y limpias. Artículo 27. De las características de los refrescos de frutas. Los refrescos de frutas deben presentar las siguientes características. Los mencionamos muchas veces para así tener muy presente cada una de las características de las frutas. Ya finalizando, tenemos los estabilizantes. Podemos utilizar alginatos de amoníaco, calcio, potasio, propilenglicol, carbosimetilcelulosa de sodio, serragenina, entre otras más. Ya finalizando esta resolución, y en general fue la que más me agradó porque en esta conocí muchas frutas en las cuales podemos hacer diferentes procesos, ya sea hacer néctar, extraer el jugo de cada fruta para así aprovechar más los nutrientes y las propiedades que en cada una en sí. Como opinión personal, ya lo que es colorantes artificiales, endulcorantes y todo eso, es mejor utilizar el azúcar propia de la fruta, tratar en realidad de conservar esas cosas buenas de las frutas, ya que nos producen muchos beneficios. Es el artículo como más que, es la resolución y de los decretos anteriores nombrados, que son los que más me han gustado, pues las frutas son como más saludables para nuestro consumo, es más recomendable, y tener todas estas pautas presentes para cada elaboración y cada procedimiento en los que nosotros vayamos a elaborar, ya sea como también en las prácticas que vamos a desarrollar próximamente. Muchas gracias, profesor Francisco, por su atención. Buen día.